dices que es en las manos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Estaba Jesucristo en un lugar y despidió a sus discípulos en un barco y se quedó con la gente que estaba ahí y la despidió. Había hecho varios milagros como sanar al paralítico de Betesda, había alimentado a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, y estaba en eso cuando se fueron los apóstoles. Estoy contando el contexto donde va a ocurrir lo que voy a leer, que es Juan 6, por lo menos lo pueden buscar por mientras. Y había hecho todo eso el Señor, había alimentado, despidió a la gente después que comieron, despidió a sus discípulos, se fueron en barco, y él se quedó a orar. Y después de eso se fue caminando por el mar. Y llega al otro lado, se encuentra con sus discípulos, y los que lo vieron quedarse no entendían que no estaba Jesucristo. Así que se subieron a los barcos y fueron a Capernaum, que era donde habían ido los apóstoles, ¿no es cierto? Y donde él fue caminando y se encontró con ellos en el barco. Todos sabemos la historia, que se sube al barco. Pedro trata de caminar, camina un poco en el agua, después se hunde, ¿cierto? Pasa todo eso, y después llegan a Capernaum. Y cuando están en Capernaum, llega toda esta gente detrás de él, los que había alimentado a los 5.000, y hallándole al otro lado del mar, voy a leer Juan 6:25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No entendían que se había ido caminando por el agua. Entonces respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Pero no está hablando aquí de la comida que le había dado, ¿ya? De los 5.000 panes y 2 peces. Está hablando de otro pan, y que lo voy a ir explicando más abajo, ¿ya? Pero para que no se pierdan, no está hablando de eso, porque viene después de ese milagro este diálogo. Después dice, y aquí lo explica: sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces ahí dice, está hablando de otra comida, ¿se dan cuenta? Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos tenían claro que hacer las obras de Dios era la comida del cual estaba hablando, ¿ya? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, en Él. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. No les dio pan del cielo, dice Cristo así de frentón. Mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el verdadero pan. Le dijeron: Señor, danos este pan siempre. Nadie cachaba nada de lo que estaba hablando Jesucristo, ¿ya? Esto, voy a leer 2 pasajes que son, yo creo, los diálogos o la enseñanza de Jesucristo, que son más tremendas, en el sentido que son muy controversiales. O sea, realmente esto no lo entendieron, ni querían entenderlo, ni les gustó a sus discípulos, estoy hablando, no a la gente que no lo conocía. Entonces son 2 diálogos que son muy fuertes y que cuesta mucho a la iglesia cristiana también entenderlo. Y por eso me decidí entrar en este tema, ¿ya? Y después vamos a ver por qué. Todo tiene su forma y es plan de Dios esta prédica, porque Él la hizo. En realidad yo tengo poco que ver con esto, ¿ya? Pero me enseñó bastante a mí, ¿eh? Al final, como rematan, es una enseñanza muy buena para nosotros los cristianos, que sí tenemos al Señor, que sí tenemos el poder de Dios, que sí podemos sanar enfermos, sí podemos sacar demonios, y por eso tenemos que aprender estas cosas que están aquí, ¿ya? Entonces le dijeron: Señor, danos ese pan siempre.
Entonces en el 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Está hablando de las personas. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ahí deja claro el Señor, todo lo que hago no es lo que yo quiero hacer, sino la voluntad del Padre. Esa es una enseñanza que nosotros tenemos que tomar muy en serio. Nosotros no vinimos a hacer lo que nosotros queremos. Si somos cristianos, estoy hablando. Si no, hagan lo que quieran. Pero si son cristianos, no vinieron a hacer lo que ustedes quieren, sino a hacer la voluntad del Cristo, porque Él es el que le dice al Espíritu Santo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿No es cierto? Porque así dice la palabra, no lo inventé yo. ¿Ya? Entonces, y esta es la voluntad del Padre. O sea, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, no sé si ustedes se ponen en el contexto, Él está diciendo, yo los voy a resucitar. Yo los voy a resucitar. Y no voy a perder a ninguno de los que Dios me dio. Ahora, ¿quiénes son los que Dios le dio? Eso nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque aquí dice no pierda a ninguno, y con este discurso va a perder a varios. Pero no eran. Porque si Dios dice no voy a perder ninguno de lo que el Padre me dio, los que se pierden no son. No es que se aburrió de ser cristiano y se fue. No, no son. Nunca fueron. Porque el que es verdadero no se va, no se pierde. Porque así dice el Señor. Yo no voy a perder ninguno de los que me dio el Padre. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro eso, no? Porque a veces dicen, no, y esta persona era súper cristiana y de repente se fue. Y se fue y se fue y nunca más fue. Nunca fue. Nunca fue. ¿Ya? El que es de verdad no se va. O se puede ir por un tiempo, pero vuelve y es de verdad. ¿Ya? Entonces después dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo, ya lo leí, el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Otra vez repite la voluntad. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Vuelve a insistir, que cree en mí, yo lo voy a resucitar. O sea, no se va a perder. Va a tener vida eterna, va a vivir conmigo eternamente. Eso es lo que está remarcando más que darnos la libertad y que hagamos lo que queramos. No está hablando de eso, está diciendo, oye, que venga a mí y cree en mí, ese va a tener vida eterna. Se acabó el tema. Dice, murmuraron entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que he descendido del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Le decían. Estaban hablando en secreto, entonces hablaban para el lado así, oye, si no es José, cuyo padre era el mueblista que nosotros ¿cómo dice este? Del cielo he descendido, ¿qué se cree? ¿Pero quién le dijo? Así estaban ellos. ¿Ya? Entonces, esto es terrible, ¿eh? Pero miren, escuchen. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. ¿Se dan cuenta lo que significa que nosotros estamos pelando aquí? Y nos dice, oye, no hablen así de mí. Y sabe exactamente lo que están hablando. Y estaban murmurando. Dios estaba en él y le decía todo lo que estaba pasando. Él mostraba la obra de Cristo minuto a minuto, segundo a segundo. En estas cosas uno nos toma en cuenta. Le dice, no murmuréis. Y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo vuelvo a repetir, o sea, si ustedes vienen a mí porque el Padre los trajo y yo los voy a resucitar, ¿por qué están murmurando? Sabía exactamente lo que estaban diciendo. Dice, después de eso dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, yo, que vine de Dios, yo vi al Padre. De cierto os digo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De nuevo, se dan cuenta y ellos estaban así, ¿quién se cree este?
¿Por qué dice eso? Y dice, mire, va a ir de mal en peor esto. Yo soy el pan de vida, dice. Tome, yo soy el pan de vida. Pues vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. No era pan del cielo, porque si no estarían vivos o tendrían vida eterna. Murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. No van a morir, el que come de mí no van a morir, porque yo soy el pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Se pone más complicada la cosa, ¿cierto? Lo cual yo daré por la vida del mundo. O sea, que va a morir. Bueno, de eso está hablando. Pero mire lo que sigue. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer carne? ¿Su carne? ¿Cómo nos va a dar de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo. Aquí la arregló, mira. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Peor, pues no la arregló. Puso peor la situación. O sea, no solo tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Si no, no tenéis vida. Están muertos. Ya están muertos. Eso está diciendo. El que come mi carne. Acá ya están locos. O sea, se volvió loco. Díganme que si una persona no dice, empieza a decir eso, no dice, se rayó. Se rayó. El que no come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Vuelve a repetir, pero ¿sabes? Va como avanzando en él. ¿Entiendes? Que come mi carne y bebe mi sangre, él va a tener vida eterna. Y no solo eso, yo lo voy a resucitar en el día postrero, si es que muere. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, la única manera que Cristo viva en nosotros es que yo coma su carne y beba su sangre. Eso dice aquí. No lo digo yo, lo dice él. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. O sea, si ustedes no me comen, ¿no van a vivir por mí? Yo no voy a vivir en ustedes. No tenemos nada en común. No hay comunión entre ustedes y yo. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, otra vez, están murmurando, y él sabe lo que están diciendo. ¿Esto os ofende? ¿Por qué? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero si hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le iban a entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, o sea, se fueron. Entonces, esta es una de las enseñanzas de Cristo que tuvo peores resultados. ¿Y saben por qué? Porque él dijo la verdad. Y ellos no soportan los religiosos, porque estas personas eran religiosas, estaban creyendo en él, pero eran religiosas. No soportan cuando uno habla la verdad, cuando uno habla de poder, cuando uno habla de sanidad, no soportan, porque ellos no pueden vivir eso. Entonces te van a atacar, se van a ir de la iglesia. Y por esto esta iglesia es tan chica. Es porque cuando uno dice la verdad, la gente que es religiosa se va. No soporta esta verdad. Y eso le pasaba a los fariseos, y por eso Jesucristo o lo querían pegar, o lo querían matar,
o se iban, no lo escuchaban más, porque él decía la verdad. Entonces, cuando está hablando de la carne, está hablando, y de su sangre, está hablando de la palabra de Dios. Él es el verbo hecho carne. La palabra es la carne. Y cuando está hablando de su sangre, está hablando de su sangre, porque si yo creo en Él, ¿no es cierto?, su sangre tiene que ver con mis pecados, me limpia mis pecados y me hace apto para entrar en su presencia y estar con Él. Entonces, la sangre tiene que ver con los pecados y la palabra es la que nos limpia constantemente. Así dice en Juan 15, ¿no es cierto?, en la vid verdadera, cuando dice, mi Padre, no, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. O sea, la palabra nos va limpiando. Entonces, cuando habla aquí de carne, que comen mi carne, está hablando, sí, que nosotros tenemos que comernos esta palabra y que sea parte de nuestra vida, que nosotros podamos vivir esta palabra. Pero esa es la santificación, ¿no es cierto? Lo que decíamos, la fe en la verdad, y la fe en la verdad es vivir esta palabra. Entonces, está la carne, que es el verbo hecho carne, es la palabra, que es Cristo en el fondo, porque Cristo es la palabra, ¿sí o no? Y por eso que dice, me tienen que comer a mí, porque es la palabra la que nos tenemos que comer y que sea parte. Y si yo me como algo, ¿por qué lo dice comer? Porque ellos son textuales. Si yo me como algo, si yo me como esta palabra, pasa a ser parte de mi vida, de mis células. Si yo como un alimento, pasa a ser parte de mi cuerpo, de mi vida, de mi manera de vivir, de mi salud, de todo lo que yo como. Por lo tanto, por eso habla de la carne. Pero ellos no entendían lo que estaba diciendo. Y la sangre es lo que nos iba a perdonar nuestros pecados y nos iba a hacer apto para tener una relación, una comunión con Él. Y es lo que pasa, por eso nosotros podemos entrar en la presencia, y así dice en Hebreos, que por la sangre de Jesucristo tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Y por eso se va esta gente, y el Señor le dice a sus apóstoles, ¿cierto? Cuando ellos se van, le dice, y no, quiero terminar con esto de la carne, antes de entrar en ese tema. Dice, porque en primera Juan, en Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Cristo, o sea, la palabra es Dios, es Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne, dice. ¿Se dan cuenta? La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se dan cuenta? Por eso habla de su carne. Aquí está claro. El verbo fue hecho carne. Entonces está diciendo, me tienen que comer mi carne. Es la palabra. Tienen que vivir esta palabra. La única manera es que nosotros nos comamos esta palabra. La traguemos y sea parte de nuestras vidas, constante. Y la podamos vivir. ¿Ya? Entonces de eso está hablando ahí Jesucristo. Y el otro, muy controversial, pero antes de eso dice, dijo también Jesús a los 12, ¿queréis acaso? Después que se empiezan a ir la gente y le dice a sus 12 apóstoles, ¿ustedes se quieren ir también? Y ahí Pedro, salta y dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces ellos se quedan, ¿ya? Dice otras cosas más, pero vamos a quedar hasta ahí, ¿ya? Entonces, después otra cosa que es controversial y que tuvo muchas cosas en contra, en Juan 7. Está siguiendo esto, usted da vuelta a la página, Juan 7, 37. Den cuenta como 2 páginas más. Y dice, y esto lo predicamos la otra vez, dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso, la fiesta era de los tabernáculos, entonces ellos llevaban agua y echaban agua, se supone que era para limpiar las personas. Entonces estaban en ese rito y Jesús se pone de pie y alzó su voz diciendo, y gritó, eso es alzar la voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, lo que yo les decía a ustedes la otra vez, entonces nosotros vamos al Cristo y bebemos, pasamos tiempo con Él, y eso es beber de su agua viva. Tomamos un trago de Cristo y de nuestro interior después salen ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? El poder de Dios. Esos son los ríos, dice. Y el que cree en mí,
el que bebe, ¿no es cierto?, la invitación que está haciendo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, o sea, del Espíritu Santo, porque está con mayúscula. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esto lo escribió Juan, ¿ya? Y Juanito es el único que participó de la muerte de Cristo, lo vio morir, y es el único que lo ve glorificado. Por eso escribe esto él. ¿Y por qué es importante eso? Pero miren lo que pasa después, ¿ya? En el 40, si seguimos, cuando dice esto que aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea debe venir el Cristo, se lo pusieron en duda también, ¿ya? No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Bueno, estos ignoraban que él venía exactamente de David y de la aldea de Belén, pero por ignorancia se pusieron a decir que no era. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mal. O sea, lo querían meter preso por las cosas que hizo, por lo que dijo, ¿ya?, que viviera. Entonces, como les dije, Juan lo ve crucificado. ¿Por qué? Porque ahí en Juan 19 dice, y estaba allí, después, no, vamos a leer 19:25. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ese Juan, que estaba presente, dijo a su madre, esto lo escribe Juan, él se dice el discípulo amado, ¿ya? No es que el Señor tuviera favorito, eso no puede ser porque él dice que no tiene favorito, eso hay que dejarlo claro, pero él se sentía amado, y es muy importante eso porque depende de cuánto tú dejes recibir, o sea, recibes ese amor. Depende de ti, porque el amor de él es perfecto, es siempre completo. Entonces, depende de mí cuánto yo me siento amado, porque todo el amor está sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Entonces, no hay favoritos. Lo que pasa es que Juan se sentía amado, y por eso dice, cuando vio, ¿no es cierto?, cuando vio Jesús a su madre, ¿no es cierto?, y a su discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y después, aquella hora, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, porque las viudas no podían trabajar, no tenían cómo sustentar. Entonces, Jesucristo le dejó al más joven, a Juan, para que cuidara a su mamá. Se supone que ya José no estaba viuda, porque si no, no lo hubiera dejado en cargo de una persona, de un discípulo, ¿ya? Y después de eso, en el 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, que le dieron vinagre, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. O sea, fue lo último que hizo el Señor, entregar a su madre y hacer que Juan cuidara a su mamá. Y él lo vio morir, ¿ya? Entonces, después, este mismo Juan ve a Cristo glorificado, por eso que dice, a Cristo glorificado. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en Revelación, o sea, Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 10 estoy leyendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, y nombra a las 7 iglesias. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Esto ustedes lo han leído, pero quiero leerlos de nuevo. Miren cómo es Dios glorificado, Jesucristo. Blanca lana como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su farsa. Entonces, cuando lo vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, su diestra, diciéndome, no temáis, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí,
que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el Cristo que nosotros tenemos aquí. Ese es el Cristo que nosotros servimos, y eso es Cristo. Por eso quería leer esto, que nosotros, y yo esto lo he dicho, pero quiero que se convenzan, no es el Cristo hombre, sino el Cristo glorificado. Porque el Espíritu Santo desciende cuando el Cristo está glorificado. Por eso que no había descendido, porque todavía no había sido glorificado. ¿Lo están entendiendo? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, el Cristo que él construye en cada uno de nosotros es el Cristo glorificado, con todo el poder sobre Satanás, porque antes no lo tenía, hasta que muere, ¿no es cierto?, con su muerte y resurrección, vence a Satanás y dice: toda potestad me fue dada. Pero es el Cristo glorificado. ¿Me entienden? No es el Cristo que uno ve en la cruz, pobrecito Cristo. Sí, Él es santo y murió, se sacrificó por nosotros, y gracias a esa muerte y a ese sacrificio es el Cristo glorificado, que tiene todo el poder, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, en el cielo y en la tierra. Ese es el Cristo que está en cada uno de nosotros. Por lo tanto, no hay nada imposible, porque ese poder está sobre nosotros. Y fíjense lo que dice: de su boca, de este Cristo glorificado, decía, salía una espada aguda de 2 filos. ¿Y qué dice la palabra? Que es una espada, ¿no es cierto?, aguda de 2 filos, que rompe, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Pablo en Efesios 6? Cuando dice: y la palabra es la espada del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, es una espada la que sale, y la que los convence, de verdad lo hace. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando no convences a nadie, porque es una filosofía, y una filosofía que no la entiende nadie, que no la cree, porque si tú le hablas que hay que comer la carne de Cristo, todo, no la entienden. Entonces hay que tener al Señor. Y cuando tú revelas al Señor, y por eso que los fariseos nunca lo entendieron y lo mataron, porque no podían entenderla, porque lo eran religiosos, entonces no podían creer en este Cristo. Y en Efesios 5, y estoy casi terminando, en Efesios 5 dice, en el 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, no nos emborrachemos con vino, dice. Pero ¿qué dice? Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esto, miren, cuando dice no embriaguéis con vino, ¿por qué hace este paralelo el Señor? Porque el Espíritu Santo también, nosotros nos sentimos mareados y embriagados con el Espíritu Santo cuando Él viene, ¿cierto? Bueno, hay una sola cosa que los borrachos con el Espíritu Santo y los borrachos con el alcohol tienen muy parecida. Es la única cosa que uno se parece, que a ninguno de los dos le importa lo que dice la gente, tanto al curado del vino como al curado del Espíritu Santo. Es verdad, porque cuando uno habla con el Espíritu Santo, te van a perseguir, te van a decir que eres un fanático, te van a decir que eres un carismático, te ponen apellido, ¿sí o no? Cuando tú tienes de verdad el Espíritu Santo. Entonces no te importa lo que dicen los demás, sino que tú haces la obra de Cristo. Y por eso Cristo le dice: si me persiguieron a mí, los van a perseguir, los van a rechazar, los van a pelar, les van a inventar cosas. Porque es verdad, eso pasa. Entonces, eso es en lo único que nos parecemos pero los de llenos de Espíritu Santo dice, y miren lo que dice después: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios, al Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el secreto, hermano. Cuando yo le canto al Señor, cuando yo lo alabo, cuando yo estoy con Él, lo alabo, lo adoro, ahí está la victoria. Ese es el secreto. Al estar solo con Él, cantémosle, alabémosle, adorémosle, porque ese es el secreto. Se fija, dice, se llena del Espíritu Santo, y después, eso es lo que trae la victoria. Por eso es que es tan importante que nosotros, y le damos tanta importancia a la adoración nosotros, porque ahí está nuestra victoria. Después, lo que viene después es la consumación de la victoria, lo que pasa en la semana, lo que pasa con nosotros. Mire, vamos al Salmo 57 para corroborar esto que le estoy diciendo. Y ahí,
¿Por qué les digo esto? Porque el Salmo 57 lo escribe David y es un hombre de acuerdo al corazón y sabía, es un hombre victorioso, completamente victorioso, y sabía cómo conversar con Dios, tenía una relación con Dios, y sabe lo que hacía él principalmente: cantarle, adorarlo. Eso es lo que hacía él, ¿sí o no? Cuando Esaú estaba afligido, el rey Esaú, sí, ¿ah? Saúl, perdón. Saúl, el rey Saúl, que lo antecede a él, estaba afligido. ¿A quién llamaron? A David, para que tocara el arpa y que le cantara. Y los demonios arrancaban. Esa es la victoria sobre Satanás, ¿ya? Y por eso quiero leerles, dice en Salmo 57, en el versículo 4, vamos a empezar. Esto es más o menos para... Mi vida está entre los leones, dice. Estoy echado entre hijos y hombres que vomitan llamas. Mira dónde está. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Pronto, y mire lo que empieza a decir: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y te robaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Qué es lo que hizo? Cantó, alabó, adoró, y es el rey más victorioso que ha tenido la historia de los hebreos. Él cantaba, adoraba y pasaba tiempo con Dios. Eso era su secreto. Y Dios decía: este es un hombre de acuerdo a mi corazón. Es muy diferente decir que yo soy de acuerdo al corazón, que Dios diga que este es el hombre que es de acuerdo a mi corazón. Y es tan así que Jesucristo le dice que es hijo de David. Le da ese tremendo honor al Señor. Y después dice hijo de Dios. O sea, el Señor le dio un honor tremendo. Pero ¿cuál era la relación? Era este es el secreto: es cantarle, amarlo, estar con él, adorarlo. Eso es, y ahí está la victoria. Tú sales y no hay quien se pueda enfrentar contigo. Satanás tiene que huir de un hombre que pasa en adoración por el Señor, en una relación de amor, porque él es amor. Y él lo entendía así. David lo entendía, lo amaba tremendamente. Él tuvo muchos enemigos, peleó muchas guerras, todas las ganó, la mayoría, 99,9%. La otra fue cuando robaron, qué sé yo, pero él, en su relación con Dios, ganó todo lo que peleó, ¿ya? Y lo más importante, es importante entender que si uno tiene una relación de amor, Dios quiere tener relación de amor con todo el mundo, no solamente con nosotros. Entonces, cuando yo llevo a las personas, le hablo de Dios, tengo que hablarle con amor. Y todo esto lo leí para esto, ¿ya? Para terminar en esto. Tenemos que hablarle con amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y es muy diferente, no es lo mismo amar, decir la verdad, que decir la verdad con amor. Este orden de los factores altera el producto. Porque a veces nosotros queremos decir la verdad y amamos esa verdad y nos enojamos por esa verdad. ¿Quién ha hecho eso? Yo lo hago con todo esto. ¿Quién ha peleado por tratar de convencer a los demás? Yo he peleado varias veces, así que por eso levanto hasta el pie, ¿ya? Y eso no puede ser. Si nosotros vamos a tener un avivamiento, tenemos que hablar como habla el Señor. Voy a repetir, no es lo mismo amar, decir la verdad, que decir la verdad con amor. Ahora, yo amo la verdad, porque la verdad es Cristo. La verdad es Cristo.
Él es la verdad, es la palabra. Por eso leí todo lo de adelante, que es la carne, el verbo hecho carne. Yo amo esa verdad. Pero esa verdad, esa verdad es Cristo, por lo tanto es amor. Por lo tanto yo tengo que decirla con amor. Y ahí va a entrar el Señor a respaldar esa verdad. Porque si yo peleo, no está el Señor en eso. Porque Él no es contienda. Y nos dice que no debemos contender. En 2 Timoteo 2, 24-26, de 24-26 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Se dan cuenta? Con mansedumbre, no, porque tú no tienes idea. No, eso no sirve. Y yo lo he hecho, así que no estoy diciendo a ustedes nomás, ¿ya? No sirve. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Por qué? Porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces cuando yo les hablo con amor, la verdad, pero es la verdad, no es ponerla bonita, no, si no importa los pecados, dale nomás, no es eso, es decir la verdad. Que el objetivo es la santificación a través del Espíritu Santo y la fe en la verdad, o sea, vivir esta palabra. Por lo tanto, si queremos que la vivan, tenemos que decirla como es, tal cual es, sin quitarle nada. Y miren lo que dicen: para que Dios le conceda que se arrepientan de conocer la verdad y escapen, y aquí está lo importante, del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces uno cae en la trampa de empezar a discutir con personas que están en el lazo del diablo. Entonces en el fondo, ¿con quién estás discutiendo? ¿Con quién estás peleando? ¿Con Satanás? ¿Lo vas a convencer a Satanás? No puedes. Eso se rompe solamente con amor. Eso es con amor, aunque haya hecho lo que haya hecho, es decirle con amor, porque el Señor, la gracia del Señor alcanza para perdonar, la sangre del Señor alcanza para perdonar todos los pecados, por más vil que haya sido esa persona. Uno tiene que darle la posibilidad que se arrepienta, cambie su vida y conozca este Dios maravilloso que nosotros conocemos. La verdad que nosotros debemos ser misericordiosos con las personas que no conocen a Dios, porque me da mucha pena decir esto. Hay mucha gente que es muy mala y que están haciendo un hoyo para sí mismo y viven muy mal y no saben cómo salir de ahí, y nosotros tenemos la respuesta, pero esa respuesta es con amor, no con libertinaje. No estoy hablando de eso, es con amor, porque Cristo a nosotros nos convenció con su amor. Muchas veces nosotros nos caímos y Él nos para, nos sacude, no nos reta, nos abraza, nos ama. Y si le volvemos a cantar, Él vuelve a estar con nosotros y nos ama. Si nos dice, esto no puede seguir, si nos llama la atención, si de repente nos corrige, y poderosamente, para que nosotros, y como conocen nuestro corazón, sabe dónde corregirnos. Pero saben, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos su presencia, tenemos una relación con Él y lo conocemos. Hay mucha gente que anda inventando que lo conoce y están frustrados. Como decía la semana pasada, pecan, piden perdón, según ellos arrepentimiento, pero no es arrepentimiento, porque arrepentimiento es que la única manera que tú te arrepientas es que el Espíritu Santo te muestre el pecado para que sepas realmente lo grave que es, y Él te dé el poder para vencer ese pecado. Ese es el arrepentimiento. Por eso que es tan importante, ¿no es cierto?, lo que dije: la carne es la palabra de Dios, la sangre es la que lidia con los pecados nuestros, nos limpia los pecados, y el agua es el Espíritu Santo. Ahí están las tres cosas: el Espíritu Santo que nos transforma, que nos ayuda a vencer el pecado y a ser santos. Pero si tenemos esas tres cosas, es porque Dios, Jesucristo, fue misericordioso con nosotros y nos regaló esto que no merecíamos, porque lo único que merecíamos nosotros es estar en el infierno, nada más. Por lo tanto, cuando nosotros veamos gente que sigue equivocada y lo hacen muy mal porque están en el lazo del enemigo, nosotros tenemos el poder para sacarlos de ahí. Tenemos el poder, y eso se hace como lo hizo Cristo, porque si tenemos a Cristo,
nosotros tenemos que amar como amó Él. No podemos tener otro amor. El amor que pone el Espíritu Santo en nosotros es el amor de Dios. Es el amor de Dios que da la vida por los demás. No que quiere que los demás vivan para mí, como lo hace el mundo. Damos la vida para que los demás sean felices. ¿Y cómo somos felices? Solamente teniendo a Cristo dentro tuyo, porque fuimos creados. Nuestra creación fue hecha para vivir en Cristo, con Él y por Él, porque todo fue hecho para Él, y Él nos entrega todas las herramientas para hacerlo, y nosotros lo estamos logrando, y lo vamos a lograr como iglesia, y vamos a mostrar este amor, porque nos van a conocer por el amor que tenemos unos por otros. Amén. Amén. Pongámonos de pie, vamos a prepararnos para recibir la carne y la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Vamos a comer esa sangre, que es la Santa Cena, ¿cierto? Porque eso es recibir su muerte, su sacrificio, su sangre, para que nosotros podamos ser como Él fue, y como Él es, y como Él será. Amén.